Pues buenos días a todos los que no he podido saludar antes y doy gracias a Dios de que podemos nuevamente poder estar aquí, podemos visitaros y poder recibir la bendición de este encuentro después de un tiempo. Así que también transmitir los saludos de la iglesia allí en Santander y de la obra que se está levantando allí, o estamos colaborando y trabajando allí en el norte, así que también transmitimos esos saludos. Doy gracias a Dios de poder estar aquí y cuando el pastor ya me comentó de predicar hoy domingo, dije, pues puse a orar y el Señor pues me recordó esta palabra. Ya de por sí el miércoles tuve también la oportunidad de poder compartir y pude hablar también un poquito de esta parábola que hoy vamos a comentar. Así que los que estuvisteis el miércoles pues se va a ampliar un poquito más y los que no, no importa, la vamos a comentar ahora otra vez. Amén. Así que doy gracias a Dios. Leyendo esta parábola y estudiando un poco, he estado viendo que esta interpretación de la parábola es una interpretación que está puesta como que es una respuesta que Jesús dio, ¿no? Que luego con sus discípulos Jesús le explicó la parábola. Pero también hay comentaristas, hay estudiosos, hay teólogos que dicen que es una parábola que se le adjudica a la iglesia primitiva, es decir, que fue un añadido que la iglesia primitiva añadió o puso después en ese periodo de dificultades y de adversidades. Se trataría, por lo tanto, de una predicación, se trataría de una predicación dirigida hacia los miembros de la comunidad naciente de la iglesia primitiva, posiblemente fruto de todas las persecuciones que la iglesia primitiva estaba viendo y fruto a esas adversidades y problemas, parece ser que se añadió este resultado de esta situación, de esta parábola, y viendo las dificultades y viendo la necesidad de una palabra que hoy también recordamos, perseverancia. Es decir, recordando esa perseverancia. Una fe probada exige constancia, exige que permanezca frente al peligro, en este caso, de las riquezas, que también se menciona. Si pudiéramos leer brevemente el capítulo 19 de Mateo, donde también habla de esta parábola, veríamos que está hablando del joven rico que le está pidiendo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para seguir? Bueno, pues cumple los mandamientos. No, yo todos los cumplo. Ah, bueno, pues vende tus riquezas, vende todo tu dinero. Y este hombre pues dijo, pues va a ser que no, va a ser como que me estás pidiendo demasiado. Entonces, ante ese peligro de las circunstancias, de las situaciones, de las riquezas, quizás ante los deseos mundanos, quizás ante las persecuciones, las exigencias que la palabra nos pide o que Dios nos pide fidelidad, ante toda esta situación estaba la situación de que muchos de los creyentes estaban abandonando, o muchos de los creyentes no seguían, o muchos de los creyentes se veían pues perturbados por todo este tipo de cosas. Entonces, en este resumen, en esta situación, se veía que la anterior o previa a estas palabras hablaba de la semilla, la palabra, pero aquí la atención ya no se centra en la palabra, ya no se centra en la semilla, se está centrando en los diferentes terrenos, es decir, diferentes terrenos que hacen mención a diferentes tipos de personas. ¿Dónde está cayendo esa semilla? Y lo que vemos, y por supuesto si Jesús da esta explicación o la iglesia primitiva da esta explicación, poco podríamos añadir nosotros. Yo no me atrevo a añadir nada más que lo que Jesús nos está diciendo, pero veo algo que podemos ver y veo que hay un peor enemigo que todos estos terrenos. Veo un peligro que es muy peligroso, valga la redundancia, que es la costumbre. Es la costumbre. Estamos muy acostumbrados. Jesús explica la parábola y la iglesia primitiva la reforzó. Entonces, ¿cómo podemos añadir algo? Viendo este problema, la costumbre. ¿La costumbre qué significa? La costumbre podemos verlo de muchas maneras, pero lo que están diciendo, o podemos ver, que la costumbre significa desencanto. A veces nos hemos desencantado de la semilla, nos desencantamos. A veces nos sentimos aburridos. Ay, otra vez la misma palabra, otra vez Jesús es Cristo, otra vez que solo Cristo. Hay algunos hermanos que ya cuando tienen un problema y vienen al pastor a pedirle consejo, pastor, que tengo un problema. Ah, pues mira, te voy a decir, no me digas otra vez que Jesús es Cristo. No me digas otra vez que solo Cristo. ¿Qué quieres escuchar entonces? No quiero escuchar nada, simplemente quiero que me escuches. Simplemente quiero repetir. Nos sentimos a veces que
que ya lo sabemos todo. Tenemos ese sentido de que, ¿qué me vas a predicar que ya no sepa? Todos lo sabemos, incluso hay un brote de desconfianza, incluso a veces vemos que hay un interés superficial, una indiferencia a veces incluso muy mal disimulada, y ponemos gestos en la cara. Desde el púlpito se ve, y hay veces que, bueno, otra vez lo mismo, y ves unas caras como diciendo, otra vez, este mensaje ya lo he escuchado muchas veces. Donde no hay un verdadero compromiso, donde a veces no hay ninguna participación verdadera o sincera o profunda en las cosas que Dios nos da. Como dijo Cristo, deben estar implicados no solamente los ojos y los oídos, sino que sobre todo tiene que estar implicado tu corazón. Si no está implicado tu corazón es difícil, porque es una cuestión de entender, como dice Deuteronomio 6, tenemos que entender de todo corazón. Así lo empleó el Señor, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu fuerza, con toda tu mente, pero también con todo tu corazón. Tenemos que entender esta palabra. A lo largo del camino de Emaús, ¿os acordáis de esa anécdota, de esa historia? Que van dos de Emaús que están descendiendo de Jerusalén y Jesús se les acerca y les empieza a hablar y no se dan cuenta de que Jesús es hasta que llegan a la mesa y van a comer y Jesús bendice los alimentos y en ese momento se dan cuenta y uno le dice al otro, en ese texto le dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino de la palabra? ¿No nos ardía en el corazón? ¿De qué está hablando? De que no solamente el oído, no solamente la vista, que ni habían oído ni habían visto a Jesús, no lo habían reconocido, pero sí entienden cuando la palabra llega a su corazón. Lucas 24, 42. Es decir, uno solo puede decir que ha escuchado o hablado si la palabra de verdad ha sido acogida de todo corazón. Si ha germinado, si ha guardado, si ha brotado, no solamente en la mente, sino en el corazón. Es lo que llamamos la hermenéutica del corazón. Tenemos la hermenéutica de estudiar la palabra, conocemos la hermenéutica bíblica, pero a veces nos falta la hermenéutica de grabar la palabra, ¿dónde? En el corazón. Ahora, ¿cuál es el antídoto de la costumbre? ¿Cuál es el antídoto de esta realidad? De ese endurecimiento que afecta no solamente a oídos y no afecta solamente a ojos, sino que afecta también a nuestro propio corazón. Solamente hay una cuestión, solamente hay un antídoto. Acércate a la palabra. Acércate a la palabra. Pero ¿cómo tenemos que acercarnos a la palabra? Tenemos que acercarnos a la palabra como si fuera la primera vez. Yo me acuerdo, todavía me acuerdo y todavía me causa impresión cada vez que recuerdo o recordamos juntamente con mi esposa la primera vez que fui al Corea y la primera vez que hice el primer entrenamiento en Pusan. Y allí cuando pasaron los 2-3 primeros días de choque cultural, de choque de todas las maneras donde yo pensaba y quería huir de allí, yo quería escapar de aquel lugar y me sentía preso porque estábamos en una isla allí en Pusan, o parecido a una isla, y digo, ¿cómo me escapo yo de aquí? Me parecía el prisionero de Sin Sino, me parecía que no puedo escapar. Me sentía frustrado, no podía huir. Pasados ese tiempo, yo empecé a escuchar una palabra, Jesús es Cristo, y a mí me dejaba impactado cada vez que escuchaba esta palabra. Pero yo decía, pero yo esta palabra la he escuchado muchas veces, yo esta palabra la he repetido muchas veces, yo esta palabra la he predicado muchas veces. No, es que solo Jesucristo, pero eso ya lo sé yo ya soy pastor, yo ya lo he predicado. Pero había algo que yo empezaba a escucharlo de forma diferente y llamaba a mi esposa porque no vino al principio del viaje. Yo la llamaba y le decía, no sé lo que pasa, pero hay una palabra. ¿Y qué palabra es? No, pero si eso es una palabra que... Pero es como si la estuviera escuchando por primera vez. Es una palabra que ya la sé, la reconozco, la sé dónde viene la Biblia, sé decirla de memoria, pero es como si la estuviera escuchando por primera vez. Jesús es todo, pero si ya lo sé. Y lo decimos y lo repetimos continuamente, Jesús es todo, Jesús es Cristo, Jesús es la respuesta a todos nuestros problemas. Lo escuchamos, lo hemos oído muchísimas veces, lo hemos dicho muchísimas veces, pero no pasa de nuestra cabeza a nuestro corazón. Es decir, lo estamos escuchando, pero no pasa de ahí. La palabra es palabra de Dios, pero tenemos que escucharla como si fuese la primera vez. Hebreos 4:12 lo leía la hermana al principio. La palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y es eficaz. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? Significa que como es viva, va a estar ahí hasta que produzca su fruto. ¿Qué es eficaz? ¿Qué significa? Que la palabra en sí mismo va a obrar en tu vida si dejas que la palabra de Dios obre. La palabra es irrepetible, está ahí y aunque la haya oído muchas veces, siempre es nueva para nosotros. ¿Cuántas veces hemos enseñado y hemos dicho esto? El agua. ¿Cuántas veces he puesto ese ejemplo desde este mismo púlpito? ¿Qué es el agua?
H2O. No es más. H2O. Es la fórmula del agua. No cambia la fórmula del agua. Yo ayer bebí agua y me sacié de agua, pero es que hoy vuelvo a tener sed. ¿Y qué es lo que necesito? Como ayer bebí agua, hoy me voy a tomar una Coca-Cola. Hoy me voy a tomar una Fanta de naranja porque ayer tomé agua. No voy a repetir, y el agua es sosa, sin sabor, no tiene color. Voy a tomar otro producto, un refresco con Coca-Cola, con hielo, con limón, lo que te ponen en televisión, esa botella que está con sus gotitas de agua, condensación de la fría que está, fresquita, con el calor que hace ahora. Yo me tomaría una hora. ¿Pero te quita la sed? No. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Agua, pero la bebí ayer. No importa, pero hoy vuelvo a necesitar beber agua. Hoy vuelvo a necesitar escuchar esta palabra. Hoy vuelvo a necesitar decir que Jesús es Cristo en mi vida. Que en mi problema yo necesito escuchar la palabra de que Él es la única respuesta para mi vida. Ya lo sé que lo he dicho muchas veces, ya lo sé que lo he escuchado otras muchas veces más. Hasta 1000 veces me dijeron al principio cuando yo escuché esta palabra. Y hasta que no la escuches 1000 veces no la vas a entender. Y yo me reía y decía, qué exagerados son estos coreanos. Y al final resulta que cuando llevaba 500 veces por lo menos escuchada, yo empecé a decir, pues va a ser que voy empezando a entender algo de lo que estoy diciendo. Ahora ya no sé si llevaré 1000, 1500, 2000, ya la perdí la cuenta. Y aún a día de hoy vuelvo a seguir diciendo que cada vez que vuelvo a un entrenamiento, que vuelvo a escuchar esta palabra, que hoy en día cada vez que sigo escuchando, vuelvo a seguir sintiendo lo mismo. Es palabra nueva, es palabra edificadora, es palabra que yo necesito escuchar hoy. Pero ¿cómo tenemos que escuchar la palabra? Jesús nos enseña que solo es posible entender el reino, que solo es posible entender la palabra si somos recién nacidos. Si soy como un niño recién nacido. Así lo entendió y se lo explicó a Nicodemo, que no lo entendió. Un hombre principal de los judíos, un erudito, una persona importante, experimentada, encallecida, ya una persona que peinaba canas también, un hombre que solamente, aunque sea por los años de estar ahí, debería de haberlo sabido, pero quedó boquiabierto ante tanta revelación. Tienes que nacer de nuevo. Tenemos que entender la palabra como si fuésemos niños. Solo puedo acogerse a la palabra si renunciamos a la experiencia de la vida. No, es que yo tengo una experiencia, es que yo he vivido tantos años, es que yo tengo un pasado, yo tengo un trasfondo, yo tengo un currículum, yo tengo una posición, es que yo he hecho, he dejado de hacer, es que yo he hecho tantos y cuantos entrenamientos, cuántas personas me encuentro. No, es que yo me he hecho tantos entrenamientos, yo es que he estado tantas veces en Corea, yo es que he hecho tantas cosas de estas. Está bien, pero yo necesito acercarme a la palabra de Dios como una postura fresca, como la de un niño que empieza a leer y empieza a juntar las palabras, la M con la A, ma, y la M con la A, ma. No lo leamos, no, mamá, ya está. No, empieza. Y tienes que empezar como ese niño, a entender, aunque solo sea una palabra, pero que sea una palabra que se grabe en tu corazón. Porque cuando esa palabra se graba, como dice el profeta Isaías, ahí yo, dice la palabra, colgaré la gloria de Jehová. ¿Dónde? En esa palabra que se graba, no en tu mente, sino en tu corazón. No en tu mente, sino que está grabada en tu corazón. ¿Para qué? Para que lleve fruto, para que de verdad la gloria de Dios pueda estar sobre cada uno de nosotros. Porque Dios no nos va a hacer un test cuando subamos a los cielos, ni nos va a hacer un examen a ver cuánto hemos aprendido, sino cuánto has experimentado, de cuánto tú eres testigo de la palabra. No cuánto hemos aprendido, cuántos currículos tenemos, cuántos discipulados hemos hecho, cuántos entrenamientos habremos asistido. Cuando vamos a Corea ya sabéis que antes te pedían, bueno, ¿cuántos has hecho el último entrenamiento? Ya no te lo piden. ¿Por qué? ¿Has hecho ya tantos? Digo, yo qué sé cuántos. ¿Cuál fue el último? Digo, yo ya perdí cuenta. En Corea, en Valencia, en Madrid, en no sé dónde. Pero no es esa la cuestión. ¿Cuántas se han grabado en tu corazón? ¿Cuánto se ha clavado eso para que de verdad sea una palabra que se grabe? Entonces tenemos que experimentarlo y tenemos que experimentarlo en nuestra vida. Tenemos que renunciar a todo lo que hemos vivido, a todo este pasado. Dios no está pidiendo gente inteligente, pero escéptica. Esa gente ya experimentada o gente ya resignada, porque nos hemos acostumbrado. No, ya nos hemos acostumbrado a vivir así y esto es lo que hay y no hay más. Y parece que no pasa de ahí. Hemos perdido la capacidad de dejarnos sorprender por la palabra. Ya apenas nos sorprendemos. En esta parábola de estos 4 terrenos podríamos preguntarnos en cuál nos sentimos identificados nosotros.
¿Verdad que estamos tentados a eso? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Soy el terreno del camino? ¿Soy el de las piedras? ¿El de los cardos? ¿O soy la tierra buena donde crece bien? ¿Dónde nos situamos? Yo ya he encontrado mi lugar. Yo ya encontré mi lugar. Yo soy un depósito. Soy un granero. A veces nos identificamos con esto. Somos un depósito. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha predispuesto nuestra vida, ha predispuesto nuestro terreno, nuestra vida, para que, siendo un buen sembrador, siembre la semilla en nosotros. Dios ha predispuesto esta realidad. Somos escogidos, ¿verdad? Y Dios ha predispuesto que nosotros seamos un terreno. Pero nosotros, si tuviésemos que elegir o expresar nuestra condición, a veces nos sentimos, o veo, que hay una sensación de granero. ¿Qué significa? Sí, es un lugar donde depositamos la semilla. Un granero, ¿dónde es? Es un lugar donde guardamos la semilla, para que no se pierda, para tener más, para tener un granero grande con muchos recursos, y guardamos ahí. Y guardamos ahí las semillas que estamos escuchando. Y seguimos escuchando palabra, y Dios sigue dándonos alimento, y seguimos escuchando palabra, y escuchamos, y Dios nos da semilla, nos da una, nos da dos, nos da centenares de veces, nos sigue dando semillas. Y escuchamos muchas veces lo digo, ¿cuántos mensajes del pastor Río escuchamos? Hoy mismo domingos, ayer sábado, entre sábado y domingo, ¿cuántos mensajes no escucharíamos del pastor Río? Y ahora si abrimos el teléfono, me vienen todos los mensajes que del pastor Río vengo, 6, 7, 8 mensajes del pastor Río. ¿Cuánta semilla Dios nos está dando? ¿Qué hacemos? La voy a archivar en mi nube. En vez de, ya no tenemos un granero real, físico, pero tenemos la nube, ¿no? Eso que donde cogemos los mensajes, digo, lo vamos a guardar ahí, en la nube, o lo metemos ahí en el disco duro. A veces nos hemos convertido en un disco duro. ¿Por qué? Tenemos tantos mensajes. Culto núcleo, empresarios, remanentes, evangelistas. Yo ya he perdido a veces la cuenta. Primer y segundo culto, por supuesto, ya he perdido la cuenta. El regional. Escuchamos, ahora veía también, y lo veo, las conferencias de remanentes, tenemos ahí conferencias, tenemos más mensajes. Tenemos los mensajes del pastor Jonathan, y algunos hermanos, incluso, por lo menos allí en el norte, escuchan el mensaje, porque casi todos son emigrantes, y escuchan el mensaje de su pastor que está allí, en Ecuador, en Perú, en donde sea. Escuchan mensajes allí continuamente. Mensaje que no penetra, que no es asimilado, que no se interioriza, que no renueva nada en profundidad, ni siquiera cambia nuestras caras cuando escuchamos la palabra. Simplemente se deposita, se acumula y queda allí inutilizado, intacto. ¿Dónde? En nuestros celulares, en nuestro disco duro, en el ordenador. Hay quienes, un servidor, tiene un disco duro, es proceso prácticamente solo para los mensajes del pastor Río. Todos están ahí, desde el año 2006. 18 años tengo de mensajes del pastor Río ahí, acumulados. Por eso decía, me siento un poco también yo depósito o granero de la semilla. Hay tanto que está ahí. La semilla caída en el camino, por lo menos es arrebatada por el maligno. Aquí es distinto. Aquí ni siquiera el maligno se molesta en arrebatarla. ¿Por qué? Porque la guardamos. Es algo peor. Dice, bueno, si me la ha robado el maligno, me ha engañado, puedo tener alguna excusa, alguna justificación, pero no, en este caso no. La guardamos, es mía, pero no me sirvo de ella. Es mía, pero no la utilizo. Es mía, pero no permito que penetre en mi interior. Y solo queda en mi superficie, en mi cabeza. Y así se convierte, ¿cómo? ¿En qué? En una palabra inútil. ¿De qué sirve una semilla que está en un granero? ¿De qué sirve una semilla que está metida debajo de una caja? ¿De qué sirve una semilla si no es plantada en la tierra? No sirve para nada. Oye, mira que tengo un granero lleno de semilla. ¿Y qué? Se te va a pudrir. ¿No dice eso la palabra? Que atesoramos aquí en la tierra, pero ¿qué va a pasar? Que se pudre, que ahí está, no sirve, no vale para nada, es mía, pero no me apropio de ella. No la reconozco de verdad. Las predicaciones me caen encima sin que yo reaccione. Y escuchamos una y otra y otra y otra. Y no reacciona.
No hay reacción por nuestra parte. Las acepto, pero no me dejo influir por ellas. Y hablamos de la torre, y hablamos de la emisora, y hablamos de la antena, y hablamos de todas estas cosas que es lo que nos dice que incluso podemos hablar de la palabra, podemos hablar de lo que hemos oído, podemos hablar de lo que hemos escuchado, lo podemos aprender de memoria, y lo podemos narrar aquí, y podemos quedar bien. Y hacemos el fórum y hacemos esta palabra. ¿Por qué? Porque hoy estamos escuchando la palabra torre, y lo puedo decir. Y es fácil decirlo, tenemos que ser torres, ¿vale? Pero si no pasa y no queda grabado en nuestro corazón, ¿de qué sirve? Tenemos que vivirla. ¿Qué terreno somos? Y podemos ver que somos todos en una parte. Yo soy todos los terrenos al mismo tiempo. Y en todos los momentos me reconozco ante todo también en el camino. Y me reconozco en ese terreno apestado por una fe reducida a costumbres. A veces a una fe reducida a legalidades, a preceptos legalistas. Y a veces lo reducimos ahí. Llega la palabra de Dios, me toca, pero rebota, sin lograr penetrar. La recibo, pero no penetra. Estoy distraído a veces, ausente. Ya no es que me duerma en el púlpito, en el culto, ¿no? Pero estoy distraído. El corazón, a pesar de las apariencias, está en otra parte. Estamos escuchando el mensaje, pero como es uno más, y como hay tantos, no importa. Por eso a veces simplemente es suficiente una brisa de tentación para barrer esos granos que no han encontrado acogida. A veces cualquier circunstancia de la vida puede ser esa brisa que nos roba la palabra. Ay, sí, Padre, es que, Señor, esta tentación es una brisa, eso no es una tentación, eso es un catarro, no es que estés enfermo, simplemente no estás tomando el medicamento apropiado, no estás tomando la palabra, no estás dejando que la semilla penetre. Simplemente la estás tomando en tu cabeza. A veces me reconozco en el terreno, labrado a conciencia. Puede ser un fondo árido de piedras y encima una mano de tierra buena, esparcida, allanada de prisa y suficiente para ver y a salvar las apariencias. Oye, qué buen terreno. Mira cómo se ve la tierrecita, pero no tiene profundidad. Pero las apariencias está ahí, parece buena. Pero solamente hay superficialidad, solamente hay ligereza, solamente hay vanidad. A veces solamente se buscan las emociones, inestabilidad. A veces simplemente son tímidas intenciones de poder llegar a querer más, pero simplemente se quedan en apariencias, sin llegar nada hasta el final. Dejamos que brote un poquito, porque mira un poquito ya la gente, mira, ha cogido la semilla, pero no tiene más recorrido. Cuando llega la semilla es acogida, inicialmente, posiblemente a veces con entusiasmo, y obra de distinta manera a lo acostumbrado, pero solamente cambia lo cosmetológico, es decir, solamente cambia nuestra apariencia externa, pero no profundiza, no existe profundidad donde poder meter la raíz, pero tenemos una buena imagen, porque sabemos decir cosas bonitas, sabemos decir cosas agradables, y decimos que hemos escuchado y hacemos un fórum apropiado, aparentemente, pero no entra la raíz. No entra la raíz hasta el fondo, no puede llevar esa perseverancia cuando vienen los problemas y cuando viene la dificultad. O pasa de nuevo, origina lo nuevo y ese tallo que empieza a crecer se empieza a marchitar. También me reconozco en el manojo de cardos, también me veo ahí. Aquí el terreno está bien labrado. Pero la mayor parte de los brotes son sofocados por los cardos que crecen vigorosos alrededor y la pobre semilla que ha logrado penetrar con todo el trabajo y el esfuerzo que lleva, cuando llega a penetrar, que ha conseguido echar un tallo escuálido, quizás muy débil, tiene que arreglárselas para pelear con todos los cardos que hay alrededor, con esas preocupaciones, con los estorbos, con las compensaciones engañosas, a veces los compromisos que tenemos tantos compromisos. Estamos en una generación que yo, de verdad, tan comprometida con tantos compromisos. Parecemos ministros. Espérate, tengo que consultar con mi agenda. Y estamos con tantas cosas a nuestro alrededor. Tenemos esas pequeñas comodidades que se hacen indispensables en la vida. Es que, ¿cómo voy a renunciar a esto? Es que, ¿cómo voy a dejar esto aparte?
Tenemos tantas contradicciones en nuestra vida porque queremos agradar a Dios, pero por otro lado también queremos vivir cómodamente. Y tenemos tantas cosas a nuestro alrededor que no sabemos cómo hacerlo. Y es ahí donde los cardos sofocan dentro de mí la palabra de Dios. Y no dejo que lleve fruto. Pero finalmente también me reconozco en la tierra fértil. También me reconozco en la buena tierra. Seguro que todos nos reconocemos ahí. Quizás a lo mejor no es la tierra del que produce 100 por 1. A lo mejor tampoco soy la que produce 60 por 1. A lo mejor simplemente soy aquella que produce el 30%. Está bien, no importa. Aunque sea un pequeño grano, un puñado de granos en mi terreno áspero y miserable, se llena de gozo cuando ese fruto crece. No es mucho, quizás no sea mucho, pero Él sabe que es todo lo que yo puedo dar hoy. Pero Él sabe que es todo lo que tengo. Y Dios no te va a pedir más que eso. No te va a exigir el 100%, no te va a exigir porque el sembrador no pretende de todo el mismo porcentaje. Dios no nos va a reclamar a todo. El sembrador no se mueve por los resultados. Porque ese sembrador no está mirando y está sembrando simplemente el resultado, como decíamos el miércoles. El sembrador sale a sembrar y tira la semilla a todos los lugares, porque todos son dignos de recibir la palabra, porque todos somos dignos de recibir ese mensaje, porque Dios no hace acepción de personas y no hace acepción de terrenos. Las personas a veces sí lo hacemos. A ese no le voy a predicar porque ese es un bala perdida, ese no se va a convertir nunca. Ese no, porque ese siempre está distraído con sus ocupaciones, a ese no le voy a predicar. ¿Por qué? Porque tiene tantas preocupaciones, nunca escucha. Y a veces hacemos acepción de personas, pero Dios no hace eso. Dios no está sembrando, simplemente buscando el resultado. A veces los hombres sí lo hacemos. Buscamos el resultado cuando invertimos en las personas y cuando damos la palabra y cuando damos la semilla en los discipulados o en los grupos de casa o donde estéis o en los trabajos. Estáis ahí dando la semilla y no importa el resultado que sea, lo importante que es que estés sembrando. Lo importante no es la cosecha. Dios no nos ha llamado a cosechar, nos llamó a sembrar. Cuando Él dijo, yo soy el buen sembrador, también de alguna manera nos está diciendo que nosotros también debemos de ser sembradores de esa semilla. Porque Dios también cuando nos miró a nosotros, no cuestionó cómo éramos. No cuestionó si éramos un depósito, si éramos un camino, si éramos una tierra de piedra, simplemente sembró en nuestras vidas. No miró nuestro currículum, no miró a ver qué terreno es este. A ver, vamos a hacer un análisis del terreno, a ver si tiene las propiedades adecuadas. Si hubiera hecho eso con cada uno de nosotros, ¿dónde estaríamos? Si Dios nos hubiera mirado a cada uno y hubiera hecho un análisis de nuestro terreno, hubiera dicho, este por mucho, este es más duro, ¿verdad? No, este está lleno de piedra, este es muy duro, ¿no? O este es uno de los del camino, que no para. No, Dios no miró todo eso, simplemente sembró. Simplemente Él busca que nosotros hagamos nuestra parte. Que hagamos nuestra parte. ¿Cuál es? Levántate y resplandece. Tú no puedes tener luz, ya lo sé que tú no puedes tener luz, pero sí puedes levantarte. Hay una parte implícita en el ser humano, hay una parte implícita en cada uno de nosotros. Ablanda tu dureza. Tienes que entender esta palabra, tira lejos las piedras que hay en el camino, que hay en tu vida. Arranca esa aridez, arranca esos cardos, levántate y resplandece. Yo sé que tú no lo puedes hacer, pero si te levantas, la luz de Cristo resplandecerá. Y lo que tú no puedes hacer, Él lo hará. El sembrador simplemente quiere que pongas tu parte de trabajo. ¿Cuál es? Levántate y lleva la semilla. ¿Qué es lo que el sembrador quiere? Que te consideres socio de Él. Que Él ha venido a trabajar contigo y quiere que tú vengas a trabajar con Él y de hacer discípulos. Yo estaré con vosotros, pero tú tienes que ir. No puedes quedarte, ay, como el Señor está conmigo, me quedo en mi casa y ya se harán los discípulos solos. No está diciendo eso, está diciendo, id, ve, levántate, vive tu vida con Cristo. Que tu vida y tu terreno sea un terreno que esté abonado por Cristo, que Cristo esté ahí. El sembrador salió a sembrar, versículo 1 dice, pero estaría bien que yo, tierra, salga a su encuentro. Señor, siembra en mi vida. Señor, siembra en mí. Siembra esa palabra en mí. No tengas en cuenta lo que yo soy. No tengas en cuenta los aspectos negativos. Señor,
Dame gracia para apartarlos, que yo hoy pueda ver esa palabra, que yo pueda responder a esa esperanza que tú depositas en mí. Tú me has dado una palabra, tú me has dado una semilla. Eso significa, como veíamos el miércoles, significa que el sembrador tiene esperanza en ti. ¿Hay algún sembrador que siembra sin esperanza? ¿Hay algún sembrador que siembra no esperando recoger fruto? Todos que siembran esperan de alguna manera recoger el fruto. Todos siembran con esperanza. ¿Sí o no? Él siembra en esperanza en tu vida. ¿Qué espera de ti? Que sigas ese nuevo terreno. Ese terreno que por ti mismo no puede ser, que ya lo sé que no podemos serlo. Pero por eso decíamos antes, por eso puedo decir solo Cristo en mi vida. Si Cristo es solo Cristo, las piedras pueden desaparecer. Si es solo Cristo en mi vida, los cardos desaparecerán. Si Cristo es Cristo en mi vida, dejaré de ser un camino para convertirme en un terreno útil, un terreno fructífero. Si Cristo está en mí. Y eso es lo que deben hacer en mí. Y el sembrador sale y ve lo que hay en nosotros y sabe lo que hay en nosotros. Por eso Pablo nos enseñó, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Para qué razón? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que todavía tienen que morir. Hay muchas cosas en nuestra vida que todavía hoy debemos de entregar a Cristo. Hay todavía piedras, cardos, hay durezas en nuestra vida que todavía no han muerto en nosotros. Por eso, ese sembrador que ve mi terreno, que se da cuenta de todo lo que hay en mí y aún así ha decidido sembrar en nosotros. Eso que constituye un impedimento para el fruto de esa semilla. Y ve que hay demasiadas cosas que originan competencia en nuestro interior con la semilla. Y el sembrador lo ve. Todavía hay en nosotros cosas que compiten con la palabra. Hay cosas que pelean con la palabra, que nos negamos a renunciar por la semilla, por la palabra que Dios nos ha dado. Hay tantas cosas que hemos visto que impiden que esa semilla dé fruto. ¿Cuánto? El que sea. Dios no se mueve buscando fruto. Dios se mueve sembrando. El reino de los cielos, dice la palabra, que es que sale un sembrador a sembrar, no a recoger, a sembrar. Y Dios nos ha llamado a nosotros a sembrar. Pero empecemos por nosotros mismos. Empecemos a coger esa semilla para nosotros en primer lugar. No la guardes en un granero. No la pongas en un disco duro en la nube. Deja que esa palabra germine profundamente en nuestra vida. Que un día el sembrador pueda venir o cuando Él nos llame a su presencia podamos llegar y decir, no tenemos un 100%, quizás no un 60%, a lo mejor ni el 30%, pero tengo un 10% o un 5%. Que la palabra de Dios pueda prosperar. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Señor, tú sabes que algo dentro de nosotros debe morir en el día de hoy. Señor, tú sabes, pero también yo debo de saberlo. Cada uno de nosotros debemos de saberlo. Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, habla a nuestro espíritu. ¿Qué debe morir hoy en mi vida? ¿Qué es lo que debo de rechazar hoy en mi corazón para llevar el fruto que el sembrador, que es Cristo, espera de mí? Señor, ¿cuáles son las cosas que todavía no han muerto y que todavía hacen competencia a la palabra? Que todavía hay una dureza que impide que se grabe lo profundo de nuestro corazón y lleve el fruto por el cual esta palabra ha sido dada. Padre, que tú puedas obrar profundamente en cada corazón, en cada vida, en cada familia, en cada hogar, para que cada familia, hogar, hijo de Dios creyente, pueda llevar el fruto por el cual, Padre, tú nos has llamado y nos has escogido y sembraste esta bendita palabra, sembraste en nosotros este mensaje de que Jesús es el Cristo, que es cierto que lo hemos escuchado cientos, miles de veces, pero que por eso no deja de ser nuevo cada día. Que no deja, Señor, de sorprendernos. Que Jesús, que es Cristo, pueda venir a mi corazón y a mi vida. Que cada uno de nosotros pueda decir que yo no soy digno de recibir esta semilla. No soy digno de recibir esta palabra. No soy digno de pronunciar ese nombre que es sobre todo nombre. Pero a ti, Señor, te ha placido, a esta manada pequeña, a cada uno de nosotros,
insignificantes, te ha placido darnos un gran secreto, el secreto del reino de los cielos, que el sembrador salió a sembrar. Y sembró en nuestros corazones en primer lugar, pero al mismo tiempo nos has levantado como sembradores a su vez, para que llevemos esta semilla y esta palabra y este mensaje de Cristo, lo llevemos hasta lo último de la tierra, que no es una locura, que no es que nos hayamos vuelto locos los pastores, que es una obra que tú, Señor, dijiste que ibas a hacer, no nosotros. Pero que, Señor, queremos que esa palabra, Señor, se clave en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que esta palabra y este evangelio va a ser predicado hasta el último de la tierra, es una confirmación que el mismo Dios nos dio a través de Cristo. Y este evangelio será predicado hasta el último de la tierra. Simplemente tenemos que dejar que esa palabra, esa semilla se hinque en nuestro corazón para que su gloria esté sobre ella. Señor, gracias que no está sobre nosotros para hacernos vanidosos y orgullosos, sino que está en tu palabra, porque tú te comprometes con tu palabra, con tu semilla. Así que, Padre, que esta palabra y esta semilla pueda ser clavada en lo profundo y lleve el fruto por el cual, Señor, tú quieres, en la cantidad y en la calidad, Señor, que desde antes de la fundación del mundo tú estableciste. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.